Joel Osteen construyó su reputación sobre la promesa de «tu mejor vida ahora», pero su propio imperio está empezando a deshacerse. Su negativa a abrir las puertas de la iglesia de Lakewood a las víctimas de las inundaciones provocadas por el huracán Harvey reveló un lado más oscuro de su imagen pública. Más tarde, un tiroteo en la iglesia dejó al descubierto preocupantes lagunas en la seguridad. Los registros financieros muestran que destina mucho más dinero a la producción televisiva que a servir a los pobres. Incluso otros pastores afirman que se ha alejado tanto de las Escrituras que sus sermones ya no se parecen al cristianismo. Y ahora, según personas cercanas a la familia, se avecina una nueva crisis que podría poner fin a su ministerio. Esta es la historia de todo lo que va mal con Joel Osteen. Joel Scott. Osteen nació el 5 de marzo de 1963 en Houston, Texas. No en un hogar corriente, sino en uno impregnado de fe y ambición. Era uno de los 6 hijos de una familia que soñaba a lo grande y trabajaba sin descanso para construir un ministerio. Su padre, John Osteen, había sido un pastor bautista del sur tradicional. Pero en 1959, solo 4 años antes del nacimiento de Joel, John rompió con las convenciones y fundó lo que se convertiría en Lakewood Church. Desde el principio, los Osteen lo tuvieron todo. La madre de Joel, Dodie, se mantuvo firme al lado de John en todas las pruebas. Cuando en 1958 nació su hija Lisa, con graves discapacidades, la crisis sacudió profundamente a la familia, pero también reconfiguró su fe. John y Dodie abrazaron la curación por la fe, y esa creencia se convirtió en la base de Lakewood. Cada uno de los hijos de Osteen desempeñaría más tarde un papel en la expansión de la influencia de la familia. Lisa se convirtió en pastora asociada de Lakewood. Paul, el hermano de Joel, se dedicó a la medicina, llegando a ser cirujano vascular y misionero. Sus caminos fueron diferentes, pero todos se basaron en una mezcla de servicio, dificultades y convicción. Los comienzos de Lakewood fueron humildes, pero visionarios. El Día de la Madre de mayo de 1959, John y Dodie abrieron las puertas de su nueva iglesia en el interior de un almacén de piensos reconvertido en la zona noreste de Houston. Solo tenía capacidad para 234 personas. Originalmente llamada Lakewood Baptist Church, la etiqueta baptista pronto desapareció, ya que la iglesia se transformó en un centro de creyentes en los milagros y la sanación. A finales de la década de 1970, Lakewood había crecido hasta superar los 5.000 miembros. Ya no era solo una congregación, sino un movimiento. Joel, sin embargo, mostraba poco interés por la predicación. Tímido y reservado, no le atraía el púlpito, sino el segundo plano. Tras graduarse en el instituto Humboldt High School, en 1981, asistió brevemente a la Oral Roberts University de Oklahoma para estudiar comunicación por radio y televisión. Abandonó los estudios en menos de un año, no por indecisión, sino porque ya había descubierto su camino. En 1982, con solo 19 años, Joel regresó a Houston y revolucionó silenciosamente el ministerio de su padre. Mientras otras iglesias luchaban por comprender el poder de los medios de comunicación, Joel vio su potencial. Construyó el ministerio de televisión de Lakewood desde cero, primero con una única emisora local y después con una emisión nacional por cable. Durante 17 años, trabajó incansablemente entre bastidores, produciendo, editando e incluso controlando lo que su padre llevaba puesto en el escenario. Cada emisión tenía que ser perfecta. Esa atención al detalle ayudaría un día a convertir Lakewood en una de las megaiglesias más reconocidas del mundo. Creía que el mensaje de la iglesia debía ser tan brillante como el de cualquier cadena de televisión. Su elección de saltarse la universidad y sumergirse en los medios de comunicación no fue un fracaso. Fue una trampa. Joel ayudó a hacer de Lakewood Church un nombre familiar antes de ponerse detrás del púlpito. Se mantuvo alejado de los focos, pero fue moldeando la imagen que el mundo tenía de Lakewood, emisión a emisión. En casa, Joel vivía en un mundo lleno de fe. Sus padres eran más que pastores. Eran ejemplos.
En 1981 a su madre Dodie le diagnosticaron un cáncer terminal. Los médicos se rindieron, pero la familia no. Dodie sobrevivió, y ese momento se convirtió en parte de su mensaje. Nunca dejes de creer. La oración y el positivismo no eran solo palabras. Eran una forma de vida en la casa de Austin. Aunque Joel trabajaba detrás de la cámara, lo absorbía todo. Vio lo que funcionaba. Vio cómo su padre inspiraba a la gente. Con el tiempo desarrolló sus propias ideas moldeadas no por el seminario, sino por la edición de cientos de horas de sermones. Estaba aprendiendo sin darse cuenta. Nunca pensó en predicar. Su padre le preguntó muchas veces. Cada vez Joel decía que no. «Papá, tú eres el predicador», solía decir. «¿Quién puede predicar mejor que tú?» Pero algo cambió en enero de 1999. Ese mes Joel aceptó finalmente hablar. El 17 de enero dio su primer sermón. Estaba nervioso. Hablaba rápido. Compartía historias familiares y chistes. Solo quería conectar. No sabía lo que le esperaba. Solo 6 días después, su padre falleció de un repentino ataque al corazón. Fue un shock. El primer sermón de Joel resultó ser el último que escucharía su padre. La muerte de John dejó un vacío en la iglesia. Lakewood tenía más de 6.000 miembros y ningún sucesor claro. Joel no tenía experiencia predicando, ni título teológico, ni formación real. Pero la gente lo miraba. Y aunque estaba afligido, aunque nunca quiso el papel, Joel dio un paso al frente. El 7 de junio de 1999, menos de medio año después del fallecimiento de su padre, Joel Osteen fue nombrado oficialmente pastor principal de la iglesia de Lakewood. Solo había predicado un puñado de veces, pero algo había encajado. La gente respondió. La iglesia empezó a crecer rápidamente. En solo 5 años, aquella multitud de 6.000 personas se había más que triplicado. En 2004, la iglesia congregaba entre 25.000 y 30.000 personas cada semana. Lakewood se había convertido en la mayor iglesia de todo el país. Eso no sucedió por accidente. Joel duplicó el gasto de la iglesia en tiempo de emisión de televisión. Luchó por conseguir mejores horarios en las grandes ciudades. Puso el nombre de Lakewood en vallas publicitarias y se aseguró de que sus sermones fueran edificantes y fáciles de seguir. Esa mezcla de esperanza, medios de comunicación y mensaje convirtió a Lakewood en algo mucho más grande que una simple iglesia local. Estaba en marcha. El santuario original de 8.000 plazas no daba abasto. Así que Joel empezó a pensar en grande. Tampoco fue tímido al respecto. Dijo en voz alta que un día Lakewood podría acoger a 100.000 personas cada fin de semana. En ese momento eso sonaba casi ridículo, pero viendo lo rápido que crecían las cosas, no parecía imposible. Entonces, llegó el movimiento más audaz de todos. En 2003 Lakewood firmó un contrato de arrendamiento de 30 años por el centro compacto. Era la antigua sede de los Houston Rockets, el mismo estadio en el que en su día se ganaron campeonatos de la NBA. Lakewood pagó $12 millones por el alquiler con opción a prorrogarlo más adelante otros 30 años a 22 millones. Pero la verdadera sorpresa llegó con la renovación. La iglesia se comprometió a gastar entre 90 y 95 millones de dólares para transformar completamente el estadio. En dinero de hoy son unos 158 millones de dólares. No se limitaron a poner unas luces y ya está. Destrozaron el lugar. Se añadieron 5 nuevos pisos en el interior. Aulas, salas de medios de comunicación, alfombras que se extienden por kilómetros, cascadas interiores. El lugar se reconstruyó de dentro a fuera. Tardó más de 15 meses en terminarse. Y en 2010 Lakewood compró el edificio por $7,5 millones. Entonces llegó el gran día. El 16 de julio de 2005, Lakewood abrió las puertas de su nuevo hogar. Cada uno de los 16.000 asientos estaba lleno. Millones más lo vieron desde sus casas. La gente que antes se sentaba en ese estadio para ver baloncesto, ahora estaba allí para rezar. Todo había cambiado. El número de asistentes superó los 4.000. Los telespectadores alcanzaron los 10 millones en más de 100 países. Lo que había empezado como una pequeña iglesia en el noreste de Houston era ahora una potencia mundial asentada en el centro de Greenway Plaza.
Pero no era solo el edificio o la multitud. Fue el mensaje de Joel. No predicó sobre el pecado o el juicio como muchos otros. Se centró en otra cosa: positividad, gratitud, autoestima. Sus sermones parecían más motivaciones que advertencias. Algunos críticos lo calificaron de cristiano light. Otros dijeron que carecía de profundidad. Pero la gente acudió de todos modos. Lo sintonizaron, leyeron sus libros, y volvieron una y otra vez. Cuando lanzó Your Best Life Now en octubre de 2004, nadie esperaba que fuera a explotar como lo hizo. En diciembre, solo 3 meses después, había vendido más de 500.000 copias. En mayo de 2005 superó el millón. Permaneció en la lista de libros más vendidos del New York Times durante más de 200 semanas seguidas. Es decir, casi 4 años. Hoy ha vendido más de 4 millones de ejemplares en todo el mundo. Joel ya no solo predicaba, estaba construyendo una marca. Él no tomó un salario de Lakewood después de 2005, pero no le hizo falta. Sus libros, 15 en total, le han reportado millones. Solo uno de ellos, Become a Better You, le hizo ganar $13 millones. Sus conferencias en directo llenaban estadios. Podía ganar entre $100.000 y $200.000 por una sola aparición. Su mercancía se vendía al por mayor: libros, CD, ropa, regalos. Incluso convirtió su enorme número de seguidores en las redes sociales: 25 millones en Facebook, 10 millones en Twitter y 5 millones en Instagram, en otra fuente de ingresos. Juntos, Joel y Victoria construyeron una fortuna personal estimada en $100 millones. En 2013, Joel lanzó su gira Noche de Esperanza. No se trataba de un servicio religioso más, fue un evento pagado. Reservó estadios del tamaño de la NBA en todo el país. Las entradas rondaban los $15 cada una. El 11 de marzo de 2013 llenó el American Airlines Arena de Miami. En ese edificio caben más de 20.000 personas. La gira siguió creciendo. En 2019 había llegado al Wembley Arena de Londres. Y solo en 2017 Lakewood gastó $6,7 millones en estos eventos. El enfoque de Joel hacia los medios de comunicación también fue diferente. En lugar de limitarse a las cadenas de televisión cristianas, fue a la corriente principal. Apareció en Oprah. Se sentó con Larry King. Apareció en Good Morning America. Llegó a personas que nunca habían pisado una iglesia. Su entrevista de 2005 en Larry King Live causó sensación. Sus charlas con Oprah ayudaron a cambiar la percepción que la gente tenía de su mensaje. Ya no era solo un pastor, era una figura motivadora para cualquiera religioso o no. Su mensaje era sencillo: ten esperanza. Cree en lo mejor. Sigue adelante. Conectó con millones de personas. Hoy la marca Austin ingresa unos $55 millones al año. Pero aquí hay algo que pilla a mucha gente desprevenida. De los $90 millones del presupuesto anual de Lakewood, solo 1,2 millones se destinan a misiones y actividades de divulgación. Es decir, solo el 1,3%. La mayor parte del dinero se destina al funcionamiento de los servicios semanales, que cuestan $31,7 millones, y al Ministerio de Televisión, que se lleva otros $25,1 millones. La Noche de la Esperanza recibe $6,7 millones. El resto se destina a personal, administración y recaudación de fondos. Para mucha gente este desglose es motivo de sorpresa. Una iglesia tan grande, tan rica, que destina tan poco a obras de caridad tradicionales, incomoda a algunos. Pero al mismo tiempo, otros señalan la magnitud del impacto. Millones de personas escuchan el mensaje cada semana. Millones leen los libros. Y miles de personas atraviesan las puertas de un edificio que antes resonaba con vítores de baloncesto, pero que ahora se llena de oración y esperanza. Joel Austin no planeaba nada especial el día que entró en una pequeña joyería de Houston. Solo se trataba de cambiar la pila de un reloj. Eso es todo. Pero detrás del mostrador estaba Victoria Eilof, una joven estudiante de psicología que trabajaba en la tienda de su madre. Ese momento en abril de 1985 lo cambiaría todo.
2 años después, el 4 de abril de 1987 se casaron. Por aquel entonces Joel seguía trabajando discretamente entre bastidores en el ministerio de su padre. No estaba en el escenario, no era una celebridad. Y Victoria, aunque creció en un hogar lleno de fe, tampoco aspiraba a una vida en el candelero. Su padre era ingeniero de la NASA y ayudó a construir el cohete Saturno. Su madre enseñaba en la escuela dominical. Eran una familia basada en la ciencia, y las creencias, la estructura y la fe. Aquel simple encuentro en una tienda dio lugar a una asociación que ahora afecta a millones de personas. Durante casi 40 años, Joel y Victoria han estado codo con codo guiando a Lakewood Church a través de la admiración y la controversia. Lo que empezó con una diminuta pila de reloj se convirtió en un movimiento observado en todo el mundo. La trayectoria de Victoria es igual de sorprendente. Nació en Huntsville, Alabama en 1961, pero su familia se trasladó a Houston cuando solo tenía 2 años. Su padre había aceptado un trabajo en la NASA. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por rutinas tranquilas y tradiciones eclesiásticas constantes. Cuando conoció a Joel no tenía ni idea de que se convertiría en una de las principales voces de una de las mayores iglesias de Estados Unidos. Al principio se limitó a ayudar con las ofrendas y a gestionar tareas de fondo. Pero en 2003 empezó algo grande: el ministerio de la mujer de la iglesia de Lakewood. Aquel pequeño comienzo se convirtió en algo que ahora llega a miles de personas cada año. Con el tiempo su presencia en el escenario se hizo más fuerte, sus palabras se difundieron por las redes, su imagen llegó a los hogares. Y llegó su libro. En 2008 publicó Love Your Life, que debutó en el número 2 de la lista de libros más vendidos del New York Times. Su primera tirada fue de 750.000 ejemplares. Pasó de oficinista a copastora, de silenciosa ayudante a figura clave de la fe estadounidense, y lo hizo con serena confianza. Los hijos de Joel y Victoria nacieron en medio de este torbellino de crecimiento. Jonathan vino primero, el 20 de abril de 1995. Alexandra le siguió el 9 de noviembre de 1998. A medida que la influencia de Lakewood se ampliaba, también lo hacía el protagonismo de sus hijos. Pero ambos se adentraron en ese espacio a su manera. Jonathan estudió cine en la Universidad de Texas en Austin y se graduó en 2017. Incluso antes de eso, ya dirigía el culto. En 2016, Alexandra y él actuaron juntos ante 45.000 personas. Una de esas noches fue la America's Night of Hope en San Francisco. Jonathan no se detuvo en la música. También se convirtió en compositor y productor musical, escribiendo piezas para los álbumes de adultos jóvenes de Lakewood. En 2019, predicó su primer sermón en el Día del Padre. Ese momento marcó el cambio de cantante a oradora. Alexandra también permaneció cerca del corazón del ministerio. Se convirtió en vocalista principal de la banda de alabanza de Lakewood El Guaya. Su música empezó a difundirse rápidamente por Internet. Canciones como I've Got a Fire llegaron a cientos de miles en Spotify. Los chicos de Austin no se limitaban a subirse a la ola de sus padres. Eran parte de la dirección, daban forma a los ministerios de música y juventud de la iglesia, de manera que conectaran con una nueva generación. Detrás de todo esto, sin embargo, hay algo más profundo. Un mensaje que ha atraído a millones, pero también provocó una tormenta de críticas. El estilo de predicación de Joel Osteen. Su teología y el mensaje que comparte cada semana están estrechamente ligados a los movimientos Palabra de Fe y Evangelio de la Prosperidad. Estas enseñanzas prometen que la fe puede traer salud, riqueza y éxito. La versión de Joel es clara. Dios quiere que vivas en la abundancia, no en la lucha. Dice que la voluntad de Dios es que pagues tus facturas, no tengas deudas y vivas libre de enfermedades. Esta idea es poderosa, pero también controvertida. A algunos les encanta. Otros dicen que no solo está mal, sino que es peligroso. La doctrina cristiana tradicional enseña que la vida incluye sufrimiento, que la fe no consiste en hacerse rico y que no todo está bajo tu control. Pero la predicación de la prosperidad le da la vuelta a esa idea. Sugiere que tus palabras y creencias pueden atraer bendiciones a tu vida, como si pulsaras un interruptor. La iglesia de Joel tiene más de 40.000 asistentes cada semana.
Sus sermones llegan a millones de personas, y su riqueza personal estimada entre 40 y 60 millones de dólares no hace sino avivar el debate. Los críticos sostienen que su mensaje corre el riesgo de culpar a los pobres de sus dificultades, como si no ser rico o sano significara que no se ha creído lo suficiente. Dicen que convierte el cristianismo en algo blando y superficial, más centrado en sentirse bien que en la transformación. Joel dice a menudo que quiere animar a la gente, quiere elevarlas, pero algunos teólogos lo llaman cristianismo sin cruz. Rara vez habla del pecado del infierno o del arrepentimiento. En entrevistas ha admitido que evita esos temas. Se centra en la esperanza en convertirse en la mejor versión de uno mismo. Eso es lo que llena sus libros y sermones. Palabras edificantes, consejos de autoayuda, mensajes sobre cómo vivir positivamente. Pero los críticos dicen que ese estilo tiene un coste. Se salta las partes más difíciles de la fe cristiana. Convierte la salvación en confianza en uno mismo. Un erudito lo calificó de mensaje que produce paganos más felices, no verdaderos creyentes. Incluso sus colegas pastores se han pronunciado. Michael Horton, profesor de teología, calificó el mensaje de Austin de evangelio de algodón de azúcar, dulce tal vez pero no nutritivo. Dice que Joel utiliza la Biblia como una galleta de la fortuna buscando versículos felices y saltándose los que hablan del sufrimiento. Otro teólogo, Oya I. Packer, señaló que saltarse por completo el arrepentimiento es una señal de alarma. Otros están de acuerdo. Dicen que no es solo un mensaje blando, es uno distorsionado. Algunos incluso usan la herejía y aún así la gente sigue mirando. Otro punto de controversia es el tratamiento que da Lakewood Church a la comunión y el bautismo. Estas son partes clave de la tradición cristiana practicada durante siglos. Pero durante mucho tiempo algunos dijeron que Lakewood apenas hacía ninguna de las dos cosas. Afirmaban que los bautizos eran poco frecuentes y que la comunión no formaba parte habitual de los servicios dominicales. En una iglesia tan grande que levantó cejas y preguntas, las cosas han cambiado sin embargo. El 26 de abril de 2025, Joel bautizó a cientos de personas durante un gran evento de la iglesia. Así que no es que las prácticas hayan desaparecido, es que no siempre están al frente y al centro. La comunión se sigue afirmando en las creencias de la iglesia. Se fomenta. Es posible que no se celebre todas las semanas como en otras iglesias, pero la percepción de que falta no ha desaparecido. Para algunos es otra señal de que las tradiciones más profundas de la fe se están cambiando por algo más simple, algo más fácil de vender. En julio de 2020, mientras el mundo estaba sumido en el caos de COVID-19, Lakewood Church hizo un movimiento que dejó a muchos atónitos. La iglesia dirigida por Joel Austin y conocida como la mayor megaiglesia de Estados Unidos, obtuvo un préstamo de $4,4 millones del Programa Federal de Protección de Salarios. Este programa estaba destinado a ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro a mantener a su personal pagado durante los cierres. Pero Lakewood no era precisamente pequeña. Tenía un presupuesto anual de casi $90 millones y su pastor valía entre 50 y 100 millones. La gente no se tomó la noticia a la ligera. El préstamo fue uno de los mayores concedidos en Houston ese mes y cubrió el sueldo y las prestaciones de unos 370 empleados, mientras que los servicios presenciales estuvieron suspendidos durante 7 meses. A medida que crecía la reacción, también lo hacía la presión. Los críticos dijeron que esto desdibujaba la línea entre la Iglesia y el Estado. Finalmente, en octubre de 2021, Lakewood accedió a devolverlo todo. Insistieron en que ni Joel ni su esposa Victoria vieron un solo dólar de ese préstamo. Pero el daño ya estaba hecho. La controversia desató un debate nacional sobre cómo las megaiglesias manejaban su dinero y su lugar en los programas de ayuda del gobierno. Pero si eso levantó cejas, lo que vino después dejó a la gente boquiabierta. En uno de sus informes financieros, Lakewood reveló que solo gastaba $1,2 millones en misiones y actividades de divulgación. De un presupuesto anual de $90 millones, solo el 1,3%. Para una iglesia de ese tamaño era chocante. La gente suele donar esperando que su dinero sirva para ayudar a la comunidad,
no para alimentar un imperio mediático. Sin embargo, Lakewood gastó $25,1 millones en sus emisiones televisivas y $31,7 millones en servicios y programas semanales. Gastaron otros $6,7 millones en eventos llamados Noche de la Esperanza y más de 11 millones se destinaron a administración y recaudación de fondos cada uno. Ese tipo de gasto pintaba un cuadro claro. Lakewood no era solo una iglesia, era una marca, y la atención parecía centrarse más en el crecimiento de esa marca que en ayudar a las personas necesitadas. Sin embargo, Joel Osteen siempre se ha apresurado a señalar que no recibe un salario de la iglesia. Dejó de cobrarlo en 2004 o 2005, pero no le hace falta. Su patrimonio neto se sitúa entre 50 y 100 millones de dólares. Ese dinero no vino de donaciones de la iglesia. Su primer libro, Tu mejor vida, ahora se publicó en 2004. Su primer libro, Tu mejor vida, ahora publicado en 2004, vendió más de 4 millones de ejemplares y estuvo casi 4 años en la lista de los más vendidos del New York Times. Su segundo libro le reportó unos 13 millones de dólares solo en derechos de autor y anticipos. Joel y Victoria viven en una mansión en Houston de más de 17.000 metros cuadrados. La compraron por $10,5 millones en 2010 y hoy vale nada menos que 16 millones. También poseen una segunda vivienda valorada en unos 3 millones de dólares. En un año pagaron casi 250.000 solo en impuestos a la propiedad. Así que aunque Joel no esté en la nómina de la iglesia, no se puede negar que ha hecho una fortuna con su plataforma. Algunos lo admiran. Otros lo ven como una prueba de que algo va profundamente mal. Y luego está la demanda. En 2011 el grupo neoyorquino The American Dollar presentó una demanda federal por valor de 3 millones de dólares contra la iglesia de Lakewood. Alegaban que la iglesia había utilizado sin permiso un fragmento de 58 segundos de su canción Signaling Through the Flames en un anuncio de DVD. La licencia había expirado a principios de ese año en febrero. La banda dijo que no se trataba solo de dinero. Se trataba de estar vinculado a un televangelista sin su aprobación. La iglesia argumentó que fue un malentendido. Creían que la licencia seguía cubriendo el clip. En febrero de 2012, un juez dio la razón a Lakewood. La banda no consiguió nada, pero todo el asunto demostró lo masiva y compleja que se había vuelto la operación mediática de Lakewood. No se trataba solo de sermones. Era un negocio, y uno en el que incluso unos segundos de música de fondo podían desencadenar una pelea multimillonaria. 6 años después llegó otra tormenta. No una legal, una real. En agosto de 2017, el huracán Harvey arrasó Houston desplazando a miles de personas. En el centro de todo estaba la iglesia Lakewood, que solía ser el centro compacto y podía albergar a más de 16.000 personas. Pero las puertas permanecieron cerradas. La iglesia publicó en Facebook que estaba inundada y que no se podía acceder a ella. Sin embargo, la gente empezó a compartir fotos y vídeos en Internet. La zona alrededor de la iglesia parecía seca. Las calles estaban bien. La indignación fue instantánea. El hashtag Iglesia Abierta de Lakewood estalló en Twitter. Famosos, locales. Todo el mundo se preguntaba lo mismo. ¿Por qué Joel Osteen no había abierto su iglesia para ayudar? El equipo de Lakewood dijo que estaban esperando a que se llenaran los refugios oficiales. También publicaron fotos de algo de agua en las partes bajas del edificio, pero no fue suficiente. Las imágenes no coincidían con lo que la gente veía. Mientras tanto, negocios locales como Mattress Max Gallery Furniture abrieron sus puertas enseguida. Esa comparación hizo que Lakewood se viera aún peor. Finalmente, tras días de presión, la iglesia abrió como refugio. Pero el retraso manchó la imagen de Osteen de una forma que aún no ha desaparecido. Para muchos mostró dónde estaban las verdaderas prioridades de la iglesia, y no les hizo ninguna gracia. Pasaron los años, pero el recuerdo perduró. Así que en julio de 2025, cuando el huracán Beryl azotó Houston y dejó sin electricidad a millones de personas, la gente volvió a mirar a Lakewood. Esta vez la iglesia respondió. Repartieron 40.000 botellas de agua. Abrieron para ayudar a la gente a refrescarse. Alimentaron a cientos. Pero no importó.
Los memes y los chistes empezaron a volar por Internet. La gente decía, está cerrando las puertas otra vez. Incluso cuando no lo estaba, algunos publicaron fotos de la mansión de Austin preguntando sarcásticamente si también estaba abierta. Un miembro de la iglesia admitió que estaba sorprendido de que el edificio estuviera abierto esta vez. Ese momento mostró algo más profundo. Incluso cuando Lakewood intentaba ayudar el pasado, les perseguía. Un error durante Harvey había creado una brecha de confianza que aún no podían cerrar. Y por último, la historia más difícil de olvidar. Ocurrió en 2014. Una familia presentó una demanda contra la iglesia de Lakewood alegando que algo terrible había ocurrido durante un servicio. Dicen que uno de los ujieres cogió la silla de seguridad de su hija de 18 meses que aún estaba dentro y la tiró desde un banco. La niña cayó de bruces al suelo. Resultó gravemente herida. La familia dijo que el trauma les obligó a abandonar Texas por completo. Lakewood negó el incidente. Dijeron que no encontraron testigos, pero los registros judiciales muestran que pagaron a la familia $15,000 en un acuerdo. Al principio, la iglesia trató de reclamar inmunidad en virtud de la ley de inmunidad benéfica. Eso no se mantuvo. Y no era la primera vez que Lakewood se enfrentaba a reclamaciones de este tipo. El caso suscitó serias dudas sobre la protección que la iglesia ofrece a sus miembros, especialmente a los más vulnerables. El 11 de febrero de 2024, una tranquila tarde de domingo en la iglesia Lakewood de Houston, se convirtió en algo impensable. Cuando el servicio en español estaba a punto de comenzar, una mujer llamada Genesee Yvonne Moreno entró con su hijo de 7 años. Llevaba una gabardina y una mochila. Oculto bajo el abrigo había un rifle AR-15. En su bolso había otra pistola, y lo que ella decía que era una bomba. Exactamente a las 13:53 m. Abrió fuego. Ella estaba de pie en un pasillo justo fuera de la zona de culto. En cuestión de segundos disparó unas 30 balas. Un hombre de 47 años fue alcanzado en una pierna. La gente gritaba mientras 2 agentes fuera de servicio que trabajaban como seguridad se apresuraban a entrar. Le devolvieron el fuego. Moreno murió. Pero en el caos, su propio hijo recibió un disparo en la cabeza. La historia no acabó ahí. Lo que los investigadores encontraron empeoró las cosas. El AR-15 de Moreno tenía una pegatina de Palestina. Entre sus pertenencias había notas inquietantes, escritos antisemitas, teorías conspirativas e incluso elogios a terroristas. Tenía esquizofrenia. Sin embargo, compró legalmente ese AR-15 solo 2 meses antes. Ninguna ley de bandera roja la detuvo. Texas no tenía ninguna. Esa simple laguna en el sistema cambió vidas para siempre. Todo duró minutos, pero causó conmoción en todo el país. Y lo más doloroso: las heridas de Samuel fueron catastróficas. Una bala le atravesó el cráneo. Hubo que extirparle la mitad. En solo 24 horas fue sometido a 2 operaciones cerebrales. Gran parte de su lóbulo frontal, la parte que controla la personalidad y la toma de decisiones, desapareció. Durante la operación, su corazón se paró varias veces. Durante semanas, los médicos ni siquiera pudieron comprobar su actividad cerebral. Su cuero cabelludo era demasiado frágil para los cables del electroencefalograma. Le desconectaron el respirador al cabo de 13 días. Sobrevivió, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Tras el ataque, se fue a vivir con su abuela paterna. Cuidó de él hasta que falleció al año siguiente. Las cámaras de seguridad la mostraron más tarde entrando tranquilamente de la mano de su hijo. Apuntó a un guardia desarmado y se dirigió al pasillo. El tiroteo comenzó momentos después. Los investigadores admitieron más tarde que la seguridad de la iglesia era defectuosa. El edificio es enorme y está diseñado para ser abierto y acogedor. Esa apertura se convirtió en una debilidad. Facilitó demasiado que alguien decidido se colara. Desde entonces, muchos se preguntan cómo pueden mantenerse seguros los lugares de culto sin convertirse en fortalezas. Joel Osteen, el hombre en el centro de Lakewood, subió al escenario el domingo siguiente. Su mensaje: la fe por encima del miedo. Le dijo a la gente que no se escondiera ni se rindiera. Dijo que era el momento de brillar más. Rezó por las víctimas, incluso por la familia de Moreno. Algunas personas agradecieron el consuelo, otros no.
Para ellos las palabras de Austin parecían vacías. Los críticos dijeron que ignoró los problemas reales como las enfermedades mentales no tratadas y lo fácil que era comprar un arma incluso para alguien con antecedentes violentos. La propia abuela de Samuel era una de esas críticas. Ella quería algo más que esperanza y curación. Entonces llegó otra pérdida. El 30 de julio de 2025. Joel Austin compartió una noticia personal. Su madre, Dolores Dottie Austin, había fallecido a los 91 años. Murió tranquilamente en su casa. Para Lakewood era más que la madre de Joel. Era Mama Dottie, una cofundadora, una figura de fuerza, una mujer que estuvo en el corazón de la iglesia desde sus comienzos. Joel la llamaba la querida matriarca, una sierva de Dios, alguien que inspiró a millones. Y Victoria Austin, la esposa de Joel, sigue activa hasta el día de hoy. Todavía predica, todavía habla, todavía lidera. En 2025, publicó un nuevo libro titulado Grace to Go y lanzó un podcast llamado Victoria and Friends. Ella sigue siendo una parte clave de la voz de Lakewood, pero a su alrededor el mundo ha cambiado. Los bancos están más vacíos, las preguntas son más fuertes y el dolor de aquella tarde de febrero aún perdura.